Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias e Ingeniería, carrera de Tecnologías de la Información. En el nivel 1, paralelo C4. Mi grupo es el número 5, conformado por quien les habla, Roxana Salas, Walter Garzón, Lady Delgado, Narcisa Cabrera, Iliana Paredes, Darwin Méndez. Vamos a hablar sobre las cadenas de texto string. Como introducción tenemos que vamos a comprender y conocer los conceptos fundamentales de las cadenas de texto, strings, las operaciones básicas como son la concatenación, subcadenas, búsquedas y reemplazo. También las funciones avanzadas en Python para manipulación de cadenas. Vamos a ver ejemplos prácticos de programas con string y ejecución de casos de prueba. Las ventajas y desventajas de las cadenas de texto strings. Fundamentos de cadenas de texto strings. Los fundamentos de cadenas de texto string en programación son que una cadena es una secuencia ordenada de caracteres que pueden incluir letras, números, símbolos y espacios. Las cadenas se almacenan como unidades en las que cada carácter tiene un índice comenzando habitualmente desde cero, permitiendo acceder a caracteres específicos o a cadenas. También se pueden manipular mediante funciones o métodos para operaciones como concatenar, obtener la longitud, buscar, reemplazar y dividir la cadena. Las cadenas suelen ser inmutables, por lo que las operaciones que modifican una cadena en realidad crean una nueva. Se representan encerrándolas entre comillas simples o comillas dobles dentro del código. Estos fundamentos son aplicables a múltiples lenguajes de programación y conforman la base para trabajar con texto en informática. En resumen, los conceptos claves son que una cadena es una secuencia lineal de caracteres con índice basado en cero. También que se pueden obtener subcadenas o caracteres específicos mediante su posición. Las operaciones comunes incluyen concatenar, medir la longitud, buscar, reemplazar y dividir. Las cadenas son principalmente objetos inmutables en muchos lenguajes y se usan para almacenar y manejar texto en los programas. Gracias. Operaciones básicas. Una de estas operaciones está la concatenación. Es la operación de unir varias cadenas de caracteres para formar una nueva cadena, pero conservando el orden de los caracteres de cada una de ellas. El símbolo que representa la concatenación varía de unos lenguajes a otros. Los más utilizados son el signo más, doble barra, ampersand o la O. Un ejemplo en Python, cadena 1 igual, doble comilla, hola, doble comilla. Cadena 2 igual, doble comilla, mundo, doble comilla. Resultado igual, cadena 1 más doble comilla más cadena 2. Da como resultado comilla, hola mundo, comilla doble. Otra está las subcadenas. Es una operación de manipulación de cadenas que consiste en obtener un fragmento de texto secuencial de una cadena original. Esta operación se realiza a través de funciones como substring, toma como parámetro la cadena original, la cadena de inicio y a veces la longitud del fragmento a extraer. Un ejemplo en Python. Cadena igual, doble comilla, la casa es azul. La primera subcadena es la L, la A. Segunda subcadena, la casa. Subcadena 3 es subcadena azul, que esa es la que conforma la cadena original, que es la casa es azul. Esta otra, que es la búsqueda, la que es de localizar si una determinada cadena forma parte de una cadena más grande o busca la posición en la que aparece un determinado carácter o secuencia de caracteres de un texto. Puede realizarse con funciones como findSphere, findSlam o accorsim, útiles para localizar posiciones o la presencia de patrones específicos. También está el reemplazo. Es una operación que consiste en sustituir una subcadena por la otra dentro de una cadena.
Se puede reemplazar una subcadena por otra utilizando el método crossplay, que hace posible modificar uno o todos los fragmentos encontrados y pueden aplicarse de forma sencilla o mediante expresiones regulares para mayor flexibilidad. Ejemplo, cadena, crossplay, subcadena, coma, nueva subcadena. Hay un ejemplo, está como comilla simple, A, B, C, D, E, F, G, H, I, comilla simple, coma, comilla, la D, la E, comilla, coma, comilla, X, X, X. Esta última va a ser la nueva subcadena, que si se reemplaza con el D, quedaría como comilla simple, A, B, C, X, 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 F, G, H, I, J. Mi nombre es Darwin Minda. El tema a exponer es cadenas en Python. Las cadenas son un tipo de dato fundamental que utilizan para representar texto. Una cadena es una secuencia de caracteres encerrados entre comillas simples o dobles. Python permite una gran flexibilidad al trabajar con cadenas y ofrece una amplia variedad de métodos y operaciones. Por ejemplo, puedes concatenar cadenas usando el operador más, repetirlas con el operador asterisco o acceder a unos caracteres individuales mediante índice. Además, las cadenas son inmutables, lo que significa que una vez creadas no pueden ser modificadas directamente. Sin embargo, puedes crear nuevas cadenas basadas en transformaciones de las existentes. Python también proporciona métodos como upper, lower, string, reemplace, entre otros, para manipular y fomentar texto de manera más fácil y sencilla. Funciones avanzadas en Python para manipular cadenas. Python ofrece funciones avanzadas para manipular cadenas como split para dividir una cadena en una lista, join para unir elementos de una lista en una sola cadena y reemplace para sustituir subcadenas. Las F-string cadenas formateadas permiten incorporar expresiones y llamadas o funciones directamente en las cadenas. Para dividir y unir cadenas, utilizamos split para separar y join para unir. Split divide las cadenas en una lista de subcadenas usando el separador especificado. Si no se especifica un separador, divide por espacios en blanco. Join concatena los elementos de una lista en una sola cadena, utilizando la cadena original como separador entre los elementos. Para reemplazar y buscar texto, utilizamos reemplace. Reemplaza todas las ocurrencias de la subcadena vieja por la subcadena nueva. Find. Devuelve el índice de la primera ocurrencia de la subcadena encontrada. Si no la encuentra, devuelve -1. Para formatear y modificar la capitalización, utilizamos fstring. Permite incrustar variables y expresiones de forma concisa, incluso con cálculos y llamados a funciones dentro de las llaves. Capitalice. Pone la primera letra de la cadena en mayúsculas y el resto en minúsculas. Title. Pone la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Upper. Convierte toda la cadena en mayúsculas. Lower. Convierte toda la cadena en minúsculas. Para limpiar cadenas, utilizamos strip. Elimina los espacios en blanco o caracteres especificados del principio y el fin de la cadena. Muchísimas gracias. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de programas con uso de string. El programa permite analizar una frase ingresada por el usuario y obtener información útil sobre su contenido. El programa va a solicitar al usuario escribir una frase que servirá como cadena a analizar.
Dentro de nuestras funciones generales, el programa va a realizar contar caracteres, contar palabras, convertir texto, invertir la cadena y mostrar el resultado. Procederemos a copiar nuestro código fuente. Una vez copiado nuestro código fuente, nos desplazamos hacia nuestro programa. Vamos a utilizar Python, copiamos nuestro código y los ejecutamos. Una vez ejecutado, como podemos observar en pantalla, me dice que ingrese una frase. Vamos a ingresar la frase mundial. Al momento de ejecutar o darle Enter, podemos ver que el programa cumplió con su función, el cual es transformarla a minúscula, invertir la palabra y darnos un retorno. Dentro de nuestros aspectos generales, en el uso de cadenas o string, como conclusión tenemos, este programa demuestra cómo aplicar operaciones fundamentales para trabajar con cadenas de texto en Python. A través del análisis de una frase, se pueden observar diferentes manipulaciones como contar caracteres, separar palabras, modificar su formato y reorganizar su estructura. Es un ejemplo práctico que ayuda a comprender de manera sencilla cómo se gestionan y transforman los strings en programación. Muchas gracias. Cadenas de texto string, ventajas y desventajas. Explorando el pilar fundamental de la manipulación de texto en la programación moderna, una cadena de texto o string es una secuencia ordenada de caracteres que se utiliza para representar textos en programación. Es la base para manipular datos legibles por humanos, tales como secuencias de caracteres, que es un array de carácter inmutable o mutable dependiendo del lenguaje. Representación de texto, fundamental para manejar nombres, mensajes, archivos y mucho más. Y dentro de nuestros ejemplos comunes como Hola Mundo. Nuestra primera ventaja, hablamos de la simplicidad y universalidad. Fácil de crear y entender. Las cadenas son intuitivas y presentes en casi todos los lenguajes de programación y nos permite facilitar su adopción. Almacenamiento directo. Permiten almacenar y mostrar información textual de forma directa y sin complicaciones. Y operaciones básicas, compatibles con funciones elementales como concatenar, buscar y reemplazar, lo que las hace muy versátiles. Nuestra segunda ventaja, hablamos de la flexibilidad y potencia. Dentro de la flexibilidad y potencia tenemos operaciones avanzadas y manipulaciones de datos. Operación avanzada. Soportan funcionalidades complejas como expresiones regulares, diversas condiciones técnicas que nos permite extraer partes específicas de un programa. Manipulación de datos. Permite procesar estructuras de datos complejos como JSON, XML o URLs, siendo claves en la comunicación entre sistemas. Dentro de nuestros ejemplos prácticos tenemos el uso en Python, que nos permite extraer subcadenas de manera sencilla. Nuestra primera desventaja, vamos a hablar sobre el consumo de memoria y rendimiento. Aunque los fundamentales, las cadenas pueden generar problemas de eficiencia, tales como inmutabilidad y copias, lentitud en operaciones, impactos del bucle. Inmutabilidad y copias. En lenguajes de programación como Java o Python, modificar una cadena crea una nueva copia, lo que puede disparar el uso de memoria. Lentitud en operaciones. Las operaciones repetidas en cadenas muy largas pueden ralentizar significativamente el rendimiento de nuestra aplicación. Impacto del bucle. Concatenar cadenas dentro de un bucle sin optimización adecuada es una de las causas más comunes para crearse un cuello de botella. Por ello, es muy importante saber administrar los recursos de rendimiento, ya que afecta de manera operativa las aplicaciones. Desventaja número 2, manejo de codificación y errores, tales como caracteres especiales, problemas con acentos con ñes o emojis, sin codificación UTF-8, no es consistente. Errores comunes, pueden ocurrir truncamientos, corrupción de datos o fallos en comparaciones de cadenas. Y también tenemos la importancia de la validación. Es crucial validar y normalizar las cadenas,
especialmente en aplicaciones que soportan múltiples idiomas. ¿Cuándo usar y cuándo evitar? La elección de usar cadenas depende del contexto y la naturaleza de los datos, tales como ideal para datos legibles, no ideal para binarios e ideal para bases de datos. Perfectas para nombres de usuarios, mensajes de interfaz, archivos y configuraciones y cualquier dato que se deba leer fácilmente. No ideal y evitarlas para grandes volúmenes de datos binarios, imágenes o videos. Balance entre utilidad y limitación. Las cadenas de texto son herramientas indispensables en el desarrollo del software, tales que hemos decidido dividirlas en las siguientes fases. 1. Fundamentales. 2. Versátiles. 3. Claves para desarrolladores. Dominar sus características y aplicar las mejores prácticas permitirán escribir un código más eficiente y robusto. Esta ha sido mi exposición del día de hoy. Muchas gracias. Las cadenas de texto, también conocidas como strings, son uno de los tipos de datos más utilizados en todos los lenguajes de programación. Se emplean para representar información textuales como textos, mensajes, direcciones, comandos y todo tipo de contenido, formado por caracteres. Aunque su función básica es similar en la mayoría de lenguajes, la forma en la que se definen, almacenan, manipulan y gestionan pueden variar notablemente de un lenguaje a otro. Estas diferencias afectan aspectos importantes como la mutabilidad, la eficiencia, la seguridad y el manejo de la memoria, lo que hace necesario comprender con cada lenguaje implementa y trata las cadenas de texto. Por ejemplo, algunos lenguajes consideran los strings como objetos inmutables, mientras que otros permiten modificar directamente su contenido. Asimismo, la sintaxis para crearlos, los métodos disponibles para operarlos y las herramientas que ofrecen para ordenar o transformar el texto pueden diferir ampliamente. Entender estas variaciones permiten al programador elegir la mejor forma de trabajar con texto según el lenguaje y las necesidades de un proyecto. Por esta razón, un cuadro comparativo es útil para visualizar de manera clara cómo se comportan los strings en Python, Java, JavaScript y C++, cuatro lenguajes ampliamente usados en el desarrollo moderno. Tenemos el método en cada lenguaje define la cadena de texto, pueden variar significativamente. En Python y Java los strings se tratan como objetos, lo que significa que poseen métodos y comportamientos propios. En JavaScript, las cadenas pueden comportarse como tipos primitivos, pero también existen como objetos cuando se necesita acceder a sus métodos en C++. Las cadenas pueden representarse de dos maneras, como std strings, que es un objeto moderno con múltiples funciones, o como arreglos de caracteres, que puede ser char, que son una representación más básica y cercana al Java. La mutabilidad. El lenguaje como Python, Java y JavaScript, los strings son inmutables, lo que significa que una vez creado su contenido no puede modificarse directamente. Cualquier operación que parezca cambiar una cadena realmente crea una nueva instancia en memoria. Esto ofrece mayor seguridad y estabilidad al programa. En C++, sin embargo, la situación es diferente. Las cadenas creadas pueden ser mutables, permitiendo modificar su contenido directamente, mientras que las cadenas representadas como char pueden ser mutables o no, dependiendo de cómo se hayan declarado. Esto otorga flexibilidad, pero también mayor responsabilidad al programador. En la sintaxis, la forma en la que se escriben las cadenas también varía entre lenguajes. Python permite el uso de comillas simples, dobles y triples, útiles para cadenas multilíneas. Java utiliza principalmente comillas dobles, manteniendo una sintaxis más rígida. JavaScript es más flexible, permitiendo comillas simples, dobles y plantillas laterales, como nos indica el cuadro, que facilitan la interpolación de variables y creación de texto multilínea. En C++, los literales de cadena se escriben con comillas dobles, manteniendo un estilo más tradicional y cercano al lenguaje C original. Concatenación. La concatenación es el proceso de unir varias cadenas en una sola. Aunque todos los lenguajes la permiten, no todos lo hacen con la misma eficiencia. Python, JavaScript y Java permiten usar el operador más, pero en Java este método puede ser poco eficiente cuando se realizan muchas concatenaciones debido a la inmutabilidad de los strings. Por ello, Java ofrece herramientas como StrictBuilder y StrictBuffer, que permite construir textos de manera más óptima.
óptima en C++. En C++, la concatenación depende del tipo de cadenas. Permite usar el operador más de forma natural, mientras que en char se requieren funciones como strcat propias del lenguaje C. Manejo de la memoria. Algunos lenguajes como Python y Java implementan un string interpol, una técnica que evita duplicar cadenas idénticas en memoria, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo. JavaScript delega esta gestión automáticamente al garbage collector, que se encarga de eliminar cadenas que ya no se utilizan. En C++, el manejo de la memoria puede ser manual cuando se usan char, lo que exige que el programador se encargue de reservar y liberar memoria, mientras el lenguaje administra la memoria de forma automática, haciendo su uso más seguro y moderno. Strings en Python. Hemos estudiado desde la simple definición de un string hasta su comportamiento fundamental en Python. Recordemos que un string no es solo una secuencia de letras, sino que es un objeto inmutable de datos. ¿A qué nos referimos con inmutabilidad? ¿Qué significa inmutabilidad? Esto significa que una vez que creamos un string, no podemos cambiarlo directamente. Si modificamos un string, por ejemplo, al aplicar un método como replace, Python no altera el original. En su lugar, crea y devuelve un string completamente nuevo. ¿Por qué es importante? Esta inmutabilidad nos da seguridad y predictibilidad en nuestros programas, especialmente al trabajar con información crítica, tales como nombres de usuarios o rutas de archivos. La verdadera conclusión radica sobre la implementación con strings es que Python nos proporciona una biblioteca de herramientas increíblemente rica y accesible a través de sus métodos de strings. No necesitamos reinventar la rueda, desde upper y lower para normalizar datos hasta strip, para limpiar espacios en blanco, y split para descomponer datos complejos en listas. Estos métodos nos permiten manipular texto de manera eficiente y con un código limpio. Nos ofrece un formateo eficiente. Hemos visto cómo las f-strings, cadenas literales con formato, han revolucionado la forma en que construimos mensajes complejos, permitiendo incrustar variables y expresiones directamente dentro del string de forma legible. La implementación de strings va mucho más allá de simplemente mostrar texto en la pantalla, como en las siguientes áreas, en el análisis de datos o data science. Los datos del mundo real son texto para analizar comentarios de clientes, limpiar conjuntos de datos o extraer información de archivos de registro. Las operaciones con strings son el primer paso importante para el desarrollo web. Cada interacción en la web, desde la URL hasta un campo de formulario, comienza y termina con las strings. Python se apoya en su robusta gestión de strings para el parsing de JSON, HTML y el manejo de solicitudes. La implementación con string en Python es un fundamento que todo desarrollador debe dominar, entendiendo la inmutabilidad, y debe saber aplicar el método correcto en el momento justo. Es lo que transforma líneas de código sencillas en soluciones elegantes y eficientes. Siempre debemos recordar que los strings en Python son una caja de herramientas completas que nos permiten transformar, limpiar y estructurar la información textual de nuestro mundo digital. Dominando los métodos es dominar el arte de la programación con datos reales. Finalmente, se concluye que la experiencia en programación con cadenas de texto es fundamental para el desarrollo de software, ya que estas son la interfaz principal entre los datos y la comunicación de cada usuario. Esta manipulación continua requiere que se considere detenidamente la naturaleza secuencial y frecuentemente sutil de la información textual, desde la precisión en el uso de caracteres hasta la administración de codificaciones. Su capacidad de representar prácticamente cualquier tipo de dato legible permite crear interfaces de usuario dinámicas y simplificar el procesamiento de formatos complicados como lo son XML o JSON. Es una de las principales ventajas. Sin embargo, este cuenta con dificultades como la gestión de codificaciones, UTF-8 o ASCII, para evitar caracteres corruptos, los errores sutiles de off by one en el indexado y las implicaciones de la inmutabilidad, mutabilidad en el rendimiento. Los propiamente mencionados son retos constantes en que requieren un código excepcionalmente robusto para maximizar la seguridad. En el ámbito aplicado en la industria se destaca en ser el motor del desarrollo web, ciberseguridad y DevOps. Con respecto a nivel académico, podemos mencionar que son el pilar del procesamiento del lenguaje natural y del lenguaje computacional, impulsando la investigación en traducción automática, chatbots y el análisis de datos.
Dominar las strings no es solo una tarea técnica, sino que es una habilidad para poder navegar y dar forma al amplio universo de la información digital. Esta ha sido nuestra exposición de hoy. Muchas gracias.